será prosperada en aquello para que la envíe. Voy a leer de este versículo, vamos a leer este versículo otra vez. Así será la palabra que sale de mi boca, la palabra que sale de mi boca, hermano, y así también tiene que ser la palabra que salga de nuestra boca. No volverá a ti vacía, sino que hará lo que yo quiero, hará lo que el Padre quiera, se hará la voluntad de Dios y será prosperada en aquello para que la envié. El hablar, la palabra, no nos ha sido dada solamente para comunicarnos. Los animales no tienen lenguaje verbal, ellos no pueden comunicarse verbalmente, pero el hombre, Dios le ha dado la palabra para que nosotros podamos comunicarnos. No solamente comunicarnos, sino que por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra, nosotros movemos el cielo. Quiero que lo entiendas. La palabra de Dios mueve el cielo. Si te fijas en los evangelios, vemos a Jesús enseñando a sus discípulos. Estaban en la barca, él estaba durmiendo en la barca y los discípulos tuvieron que despertarlo porque dice que se anegaban, que se estaban anegando, que se estaban hundiendo. Y cuando él lo despierta a los discípulos, él dice que le habla al viento, dice calla, detente, y la tempestad se detiene y se hace la calma. La palabra dicha por Jesús calma la tempestad. La palabra. Habló la palabra y la tempestad se calmó. Y le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Porque lo que Jesús hizo, también ellos podían haberlo hecho. Porque ya llevaban tiempo con Jesús y ellos veían la forma de obrar y de hacer que Jesús tenía. Entonces, él esperaba también que ellos ya hubieran aprendido a hacer lo mismo. Vemos también como Jesús le habla a una higuera. Le habla a una higuera. ¿Qué las higueras oyen? ¿Qué el mar oye? ¿Qué la tempestad oye? Pero sin embargo la higuera oyó. Y le dijo Jesús, nunca nadie más coma de ti fruto. Y cuando pasaron los discípulos al día siguiente por allí, ellos se admiraron porque la higuera se había secado completamente. Ellos se dieron cuenta y Jesús luego les dice, esto que habéis visto no es nada. Porque si tuvierais fe, le diríais a ese monte, señalaría algún monte grande que había alrededor, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Quiere decir que, fíjate, porque todo lo que creáis, todo lo que digáis con vuestra boca creyendo, lo hará el Señor. ¿Tendrá valor la palabra? ¿Tendrá poder la palabra? La palabra de Dios que Él pone en nuestra boca. Amén. Por eso Jesús le dijo en el Antiguo Testamento, y estas palabras estarán como frontales en vuestros ojos, las escribiréis en las puertas, estarán como señal, estarán por todos sitios, las hablaréis por el camino, las enseñaréis a vuestros hijos. O sea que tiene que ser una continuidad el que esas palabras estuvieran grabadas en el corazón, porque es el verbo, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. ¿Quién es la palabra? Dios. ¿Dónde está la palabra ahora? En tu boca y en tu corazón. Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. La misma función para salvación, porque es por fe, tiene la sanidad, tiene la bendición de Dios, tienes los recursos de Dios, porque es
por medio de lo que tú expresas por tu boca. Cuando tú hablas negativo, profetizas negativo para tu vida. Cuando tú hablas la palabra que es vida, porque la palabra es vida, Jesús dijo, yo la palabra, yo el verbo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, porque al Padre a nadie conoce sino al Hijo. El Padre no conoce tu verborrea, el Padre conoce la palabra que Él expresó a través de su Hijo. Por eso Jesús decía, yo no hablo de mi propia boca, sino lo que le he oído decir al Padre, eso digo, y lo que le he visto hacer al Padre, eso hago. Jesús no hacía nada que no hubiera oído y visto hacer en el Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos que tenerle toda la consideración a la palabra de Dios. Hoy no se le da valor a la palabra de Dios. No le damos valor porque la palabra parece que es algo común, pero la palabra de Dios no es común, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Espíritu y vida es su palabra. En Proverbios también nos dice que su palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Imaginaos el valor de la palabra. Entonces, tú le vas a empezar a dar toda la importancia a la palabra de Dios. Tú le vas a dar ya, porque la palabra de Dios no es un diario. La palabra de Dios no es un telediario, no es algo que tú escuchas en la radio vulgar. La palabra de Dios no es un libro, no es Cervantes, no es Julio Verne, no es ningún escritor popular ni que ha ganado ningún premio Nobel. La palabra de Dios es directamente la voz de Dios que viene a nuestro corazón para transformar y cambiar todo nuestro sistema, porque es la única palabra que tiene vida, porque su palabra tiene vida. Quiero que lo entienda. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amén. Vemos como ese centurión se acerca y le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. El siervo estaba a kilómetros, pero Jesús cuando expresa la palabra llega, porque la palabra dicha tiene autoridad. Hermano, tienes que darle todo el valor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso cuando tú escuchas la palabra te da fe, y cuando tienes la fe tienes el instrumento para abrir las puertas y para entrar en la despensa de Dios, donde Dios tiene todo para ti. Tiene tu sanidad, tiene tu bendición, tiene tu salvación, tiene los recursos que tú necesitas. Es importante que lo entendamos. Por eso dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, pero es fe real, fe de Dios. ¿Amén? Fe de Dios. Muy bien. Es por esta razón que los profetas tenían que profetizar. Porque los profetas que profetizaron ya estaban declarando lo que iba a suceder años antes, siglos antes, porque es por medio de la profecía, porque Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero que lo entendamos. La profecía tiene que ser declarada. Entonces el Padre puso en la boca de los profetas la palabra, porque al poner la palabra en la boca de sus siervos, esa palabra ya estaba empezando a traer lo que estaba declarando. Por eso hemos leído, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando tú envías la palabra, por eso dice, y todo lo que pidáis al Padre. ¿A quién tenemos que pedir? Al Padre. En mi palabra, en mi nombre, en Jesús, en el verbo. O sea, ¿qué tienes que usar cuando tú le pidas al Señor? El verbo, la palabra escrita. Jesús le dijo al diablo, escrito
está. Y él tuvo que huir. No se irá el enemigo hasta que él, porque la palabra se hizo carne y la palabra venció en la cruz al diablo. Amén. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Ese verbo habitó entre nosotros. Se hizo carne, ahora habita en nuestro corazón. Por eso es la palabra, en Colosenses nos dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. No tiene que abundar otra cosa, hermano. No puede abundar otra cosa. Desgraciadamente hoy abundan muchas cosas. Desgraciadamente hoy no le damos el valor a la palabra de Dios. Hemos dejado de llorar leyendo la palabra de Dios. Hemos dejado de sentir la presencia de Dios leyendo la palabra de Dios. Nos hacemos estudios teológicos de la palabra de Dios, pero no estamos dándole la vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la vida. Cada verso, cada renglón tiene que transmitirte todo lo que el contenido de Dios a tu corazón. Y cuando tú crees la palabra, entonces empieza a producir fe en tu corazón. Porque la fe viene por el oír, pero cuando tienes que creer la palabra, y para creer la palabra tendrás que escribirla varias veces. Tendrás que escribir hasta que sea escrita en tu corazón. Porque hay tantas cosas dentro que muchas veces tú dices la palabra y la palabra no se ve. Tienes que rasgar ahí el corazón, tienes que darle fuerte escribiendo la palabra. Tú eres mi sanador. Y tendrás que decírselo al Señor 1000 veces las que hagan falta. Señor, dice tu palabra que tú eres mi sanador, que tú me sanaste, Señor. Y entonces esa palabra va cogiendo fe, hasta que cuando esa fe está fuerte, entonces el milagro se produce en tu vida. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, podemos hacer muchas cosas. Humanamente podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer un marketing y esta iglesia la llenamos. Podemos hacer mucha publicidad, nos gastamos un dinero en publicidad, hacemos un marketing y llenamos la iglesia. Pero Dios no quiere mercadeo con su iglesia. Porque no es por espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Dios no funciona como funciona el mundo. Dios funciona por su Santo Espíritu. Y Él quiere llevarse la gloria Él. No le vamos a dar la gloria a ningún sistema de publicidad humano. Le vamos a dar la gloria a Cristo. Amén. Y el Señor añadía a su iglesia. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Génesis 1:28 dice que Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo: creced y multiplicaos. Ya desde un principio el deseo y el anhelo de Dios es que crecieran y se multiplicara su pueblo. Y les dijo: señoread sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre las bestias de la tierra y sobre todo lo creado. Y los puso como para que cuidaran del huerto. Y les dio poder. Pero ellos creyeron más a la palabra del diablo que a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú le das más importancia a la palabra del mundo, que te trae incredulidad y te niega la deidad de Dios, entonces no obtienes el milagro, sino que lo que obtienes es muerte. Ellos tenían que comer del árbol de la vida, porque del árbol de la vida podían comer. No les dijo Dios: no comáis de ningún árbol del huerto. No, ellos podían comer de todo árbol del huerto. Del único árbol que no podían comer era el del conocimiento del bien y del mal. Ese conocimiento, esa ciencia que quiere hacerte ver que Dios no existe, esa ciencia que quiere hacerte ver que es irreal, esa ciencia que quiere hacerte ver, porque la ciencia te quiere hacer ver que Dios no existe. Pero tú no puedes comer, tienes que comer del árbol que Él puso delante de ti. Amén. Que es el árbol de la vida. Gloria a Dios. Cuando el Señor llama a Abraham, le dice también que lo iba a multiplicar y que en su simiente iban a ser benditas
todas las familias de la tierra. Fíjate si la palabra de Dios era poderosa, que cuando Abraham despide a Agar, su sierva, juntamente con Ismael, y allí la sierva en el desierto sin agua ya no quería ver morir a su propio hijo y se aleja como 200 metros para no ver morir a su hijo de sed. Dice que la visita el ángel del Señor y le dice: también he visto tu aflicción y también bendeciré a Ismael. Él jura por sí mismo porque no hay otro superior a él. Él jura por sí mismo. El poder de Dios tiene que manifestarse porque Dios no es mentiroso. Dios obra. Y si no alcanzamos, tenemos que alcanzar esa fe en nuestro corazón. ¿Por qué dice que Abraham no fue justificado por las obras? No fue justificado por las obras. Fue justificado por la fe, porque él creyó a Dios. ¿En qué creyó a Dios? Dios le pide su hijo. Pero él tenía una promesa: en tu simiente, en tu hijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Él dijo: ¿cómo es posible que Dios me pida al hijo? Si me ha dicho que en este hijo van a ser benditas todas las familias de la tierra y la descendencia será como las estrellas de los cielos. ¿Cómo será posible eso? Señor, yo creo que aunque mate a mi hijo, que aunque yo le sacrifique a mi hijo en holocausto en el monte, Señor, tú lo vas a resucitar. Él creyó. Y esa fe que tuvo en Dios fue la que le justificó. Y esa fe nos ha alcanzado a nosotros ahora, porque ahora ya no estamos bajo el pacto de la ley, sino bajo el pacto de Jesucristo, el nuevo pacto. Y ahora ya no es la ley, sino que es la gracia de Dios, por medio de la fe. Amén. Me falta tiempo, hermano, esto es muy bonito, esto es muy bueno. Mateo 21, 23. Lo hemos leído, pero vamos a ponerlo. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe, ¿qué tienes que tener? Fe. Y no dudaréis. No solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo, ¿qué es todo? ¿Qué es lo que no entiendes de todo? Todo es. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Amén. O sea, ya lo tienes, simplemente tienes que esperar recibirlo. Eso es lo que está diciendo. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, como tú ya lo crees, como tú tienes el papel legal de que tú has pagado el precio, porque el precio es la fe, tú ya estás esperando, o sea, lo recibiréis. Simplemente tienes que esperar a recibirlo porque tienes la fe. Amén. Y si no te viene hoy, te viene mañana. Hoy no me ha venido el paquete, te vendrá mañana. Ha habido problemas en correos, te vendrá pasado mañana. Pero te vendrá, porque tú tienes la fe, has pagado el precio, vas a recibirlo, lo tienes. Amén. Y todo lo que pidierais creyendo, o sea, ¿dónde está el poder? El poder de la fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. ¿No te he dicho que si crees, que tienes que hacer? Creer que vas a recibir lo que le estás pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Tienes que buscar una promesa de Dios, una palabra de Dios, y empapar tu corazón y llenar tu corazón hasta que tú puedas tener la fe para recibir eso. Amén. Poco a poco vas a ir entendiendo esto. Mateo 21, 20, 22. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que hacia este monte dijerais: quítate y échate en el mar, será hecho.
Muy bien, Marcos 4. Aquí vemos Jesús en la tempestad. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaban, se estaban hundiendo, iban a perecer, estaban en el mar, había una gran tempestad. Y él estaba en la popa. ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Hermano, cuando tú tienes paz, pueden haber tormentas a tu alrededor, pero tú estás confiado en el Señor. Amén. Esa es la canción, Paz en medio de la tormenta. Pero aquí vemos cómo Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. ¿A quién le dijo? Este hombre está loco. Le habla a una higuera, le habla al mar, expresa palabra con su boca y le habla al mar, le habla a la higuera, pero no lo hizo todo con la palabra de su boca. Amén. No hizo él al cojo, no hizo él al ciego, no hizo él al sordo. Él hace todas las cosas. Entonces él conoce el sistema, él puede arreglar al sordo, al cojo, al ciego, al paralítico, él puede arreglar tu problema. Amén. Pero la fe, hay que alcanzar esa fe, hay que meter en el cheque, la chequera de Dios, esa fe. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, temerosos, llenos de miedo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él no hizo milagros, Jesús, porque era el Hijo de Dios. No. Él no hizo milagros porque era el Hijo de Dios. No. Porque dice la palabra que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Todo lo que hacía Jesús era demostrándole y enseñándole a sus discípulos que ellos también podían hacer grandes cosas. Porque Él dice en el libro de Juan, les habló a sus discípulos diciendo: las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y mayores obras que estas haréis. O sea que no hizo Jesús esas obras porque era el Hijo de Dios, hizo esas obras porque Él llenó su corazón y Él escuchó al Padre, Él oyó al Padre. Tú tienes que oír la voz y ponerla en práctica. Muy bien. Jesús no hizo milagros y demostraciones de poder porque era el Hijo de Dios. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, para enseñarnos que por medio de la fe y la palabra de Dios, Él obra. Él obra a través de la palabra y por medio de la fe. Los hombres de Dios conocen el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Los hombres de Dios. Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Cuando tú creces en el conocimiento de Dios, Pablo, en el libro de Efesios, él ora pidiendo que el Señor abriera los ojos del entendimiento, que diera sabiduría, que diera revelación a la iglesia, para que pudiéramos conocer. Porque fíjate, los ojos muchas veces, y de los mismos creyentes que estamos en la iglesia, los ojos muchas veces están cegados. Podemos estar en la iglesia y podemos estar ciegos a lo que Dios tiene para nosotros. Porque Pablo era un gran hombre, era un gran religioso, era un gran fariseo, era un gran conocedor de las Escrituras y estaba ciego. Y cuando lo envía el Señor, lo envía a que abriera los ojos de su pueblo. Te envío para que abras los ojos de tu pueblo. Entonces Él tiene que abrirnos nuestros ojos para que podamos conocer sus maravillas. Primera de Reyes 17:1.
Primera de Reyes 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Cómo se atrevía este hombre a hacer esto? Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea que él escuchó a Dios y Dios le dijo, mira Elías, por tu palabra se cierran los cielos y por tu palabra los cielos se abren. Si tú dices se cierra, se cierra. Si tú dices se abre, se abre. ¿No le dijo Jesús a Pedro que él podía atar y desatar? Que le había dado las llaves para poder abrir. ¿Qué puertas? Todas las puertas. Hay puertas que se abren cuando tú tienes esa fe y tú crees. Pero tú tienes que aprender y tienes que escudriñar qué es lo que dice la palabra referente a tu necesidad. ¿Qué necesitas? Gozo. Busca esos lugares donde Dios te habla del gozo. Empápate de esas semillas de gozo. ¿Qué necesitas? Sanidad. Busca en la palabra esos lugares donde te promete que Dios ya ha traído sanidad para tu vida. Me miráis así raros, ¿eh? Os veo todavía el manto de la Virgen a vuestro alrededor. Tenéis que sacudiros. Mira, no sé, Monse se acordará y alguno de vosotros se acordará. Pero hace años vino un profeta y conocimos a un profeta y ese hombre hacía así. ¿De cuándo en cuándo? Y se despojaba de toda incredulidad. No dice, allí donde os reciban, comed y todo lo que os pongan por delante y la bendición vuestra la recibiréis de vuelta. Pero donde no os reciban, sacudiros para que ni aún ni al polvo, que no se os pegue la incredulidad, porque la incredulidad se pega. La incredulidad se pega. Y si te juntas con gente incrédula, acabas incrédulo como ellos. Y tú tienes que ser un hombre y una mujer de fe. Tú tienes que ser un hombre y una mujer de fe. Tú tienes que creer a Dios. Tú no tienes que creer a ese árbol de la ciencia, a todos aquellos que están a tu alrededor diciéndote que no. Tú tienes que creer a Dios. Amén. Porque el que cree a Dios no será avergonzado. Amén. El que cree a Dios no será avergonzado. Wow. Y llevo varias semanas, pero esto parece la escuela dominical, todavía falta. Poco a poco. Vamos a ir cogiendo forma, Vamos a ir cogiendo forma, vamos a ir cogiendo esa fe en nuestros corazones, vamos a darle toda la importancia a la palabra de Dios. Amén. Hermano, este lugar se va a quedar pequeño muy pronto. Y eso tiene que estar escrito en tu corazón. Señor, tú vas a añadir, tú tienes que orar así, Señor, tú vas a añadir a restauración cada día a los que han de ser salvos. Señor, tú has prometido, Señor, que tú vas a multiplicar y tú vas a dar crecimiento, Señor, a esta iglesia, tanto física como espiritualmente. Crecimiento en todas las áreas, donde tienen que derramarse los dones del Espíritu Santo, donde tiene que venir la bendición del cielo, donde tiene que llenarse este lugar de su gloria. Lo está haciendo el Señor. ¿Qué mañana estamos teniendo, hermano? ¿Qué mañana de gloria? Pero esto no es nada, esto va a seguir viniendo con poder. Hay que creer que Dios va a seguir añadiendo. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué valor, qué poder tiene la palabra en un hombre. Y Elías nos dice en el libro de Santiago que era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Pero ese hombre oró y creyó a Dios. Y ahí está el secreto, orar y creer a Dios. Amén. Porque el problema está en que el pueblo de Dios en este tiempo no tiene fe. Perdonadme. No tenemos fe. Nos metemos todos. No tenemos fe. Y Jesús dijo, ¿encontraré fe cuando vuelva a la tierra?
porque él sabe que la fe es algo valioso. Y Pedro dice que es más valiosa que la plata y el oro. La fe, vuestra preciosa fe, a quien amáis sin haberle visto. Éxodo 4, 11, 13. Y Jehová le respondió, Éxodo 4, 11, 13. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve. ¿Y qué le dice? Y yo estaré, ¿con qué? ¿Dónde estaba Dios? En su boca. Por eso cuando estaba delante del Mar Rojo, Moisés, Jesús le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pero la vara es símbolo de la palabra de Dios. Amén. La vara de Aarón que floreció. Una vara seca, pero que floreció. Porque la palabra de Dios no está muerta, florecerá en tu vida. Y Moisés tuvo que hablar, tuvo que decir, di a los hijos de Israel que marchen. Y el mar se abre. Hay tiempo para orar y tiempo para creer y expresar la palabra. Amén. Hay que hablar la palabra, hay que hablar la palabra. Háblala por el camino, háblala cuando te levantes, háblala antes de acostarte, háblala en voz alta, aunque te digan que estás loco, háblala. Búscate un sitio, aunque sea una cabina de teléfono, ya no existen por eso casi. Te metes en una cabina y ahí háblala, confiesa y proclama la palabra de Dios. Yo lo proclamo en el nombre de Jesús. Yo confieso, Señor, tu palabra. Yo creo, Señor, que tu palabra es real, es viva, es eficaz. Y tú vas a producir, Señor, lo que dice tu palabra, porque no volverá a mí vacía. No vuelve vacía la palabra. Amén. Wow. La palabra es el instrumento. Dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y yo estaré con tu boca. Con la boca de Moisés y con tu boca también. ¿Usted piensa que Moisés era diferente a ti? No, era un hombre. Como tú y como yo, a imagen de Dios. Un hombre, como tú y como yo. Pero tiene poder la palabra en tu boca. Tiene todo el poder. Amén. Ahora, en la medida en que tú santifiques, en la medida en que tú busques, en la medida en que tú empieces a creer en Dios, porque eso es un sistema de autoridad. Tú piensas que hay cabos, hay sargentos, hay capitanes, hay comandantes, hay generales o coroneles, generales, etcétera, etcétera. Hay grados. Entonces los grados van a ir prosperando en tu vida a la medida que tú te entregues, que tú busques a Dios, que tú creas a Dios. Y entonces, Pablo era un general. Él hablaba como un general. Él le cae un hombre de un tercer piso, o sea que a Pablo también se le dormía la gente en el culto. O sea, no soy el único que se me duerme la gente. A Pablo se le dormía la gente, le cayó un chico desde el tercer piso y se mató en el suelo y quedó en el suelo. Y él coge y baja, allí lo abraza, hace como Elías, le pone allí, se pone encima del niño y lo levanta. Y una vez que el niño resucita, otra vez sigue predicando. No ha pasado nada. Pero se tiraba tiempo y tiempo y tiempo. Era un general. Amén. Pero hermano, pero tú y yo, que no llegamos ni a cabo, ni a soldado raso, tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que creer en su palabra. Porque Él es galardonador. ¿Qué es un galardón? El galardón son esas medallas que te ponen aquí. ¿Tú has visto esos generales que salen en la televisión, esos de Estados Unidos, que ya no les queda sitio en la camisa o en la chaqueta para poner medallas y poner cruces y poner cosas? Eso se presentan ahí delante de la televisión con todas sus credenciales. Porque Él es galardonador de los que
le buscan. Tú no vas a ser avergonzado cuando tú busques a Dios, cuando tú creas a Dios. Ahora me está cayendo la gloria de Dios. Ahora me cae la presencia de Dios. Esto le ha gustado al Señor. Es galardonador de los que le buscan. La palabra es el instrumento de Dios para bendecir a su pueblo. Amén. Antes de Cristo Dios hablaba de bendición y de maldición. Deuteronomio 11 dice, 11:26. Antes de Cristo Dios hablaba de bendición y de maldición. Deuteronomio 11:26 en adelante dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y si os apartáis del camino que yo ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Eso era en el Antiguo Testamento. Bendición y maldición podían recurrir en un momento. Tú eras o bendecido o maldecido, dependiendo de lo que hicieras, eras bendecido o maldecido. Pero ahora en Cristo Jesús no es así. Ahora no es así. Ahora no es que Dios te maldice. No, Él no te maldice. Porque Cristo cogió la maldición y la clavó en el madero, porque maldito todo aquel que es clavado en un madero. Él asume la maldición de la ley para que ahora podamos ser bendecidos en Cristo Jesús. Quiero que lo entiendas. Fíjate la fe. La fe, tú tienes que tener la fe de que tú eres un ser bendecido. ¿Qué es lo que te bendice? La fe. Porque estás creyendo en la justificación. Justificados pues por la fe, tenéis entrada. O sea, la fe, ahora que nosotros hemos puesto en Jesucristo, es la gracia. La fe produce la gracia de Dios para que ya no haya maldición en nuestras vidas. Quiero que lo entienda. ¿Cómo cambia todo eso? Cambia cuando nosotros venimos de la presencia del Señor, nos arrepentimos y la sangre de Cristo, su Hijo, viene y nos limpia de todo pecado. Desaparece la maldición de nuestras vidas. Me miráis raro. Amén. Cuando la gracia de Dios actúa en nosotros, somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fuimos reconciliados. 1. Fuimos aceptados. Fuimos adoptados como hijos de Dios, con todos los beneficios que representa ser hijo de Dios. Quiero que lo entendamos. ¿Tu hijo te pide permiso? Hombre, si la nevera está medio vacía, pues te va a pasar como aquel que solo tenían un huevo para comer aquel día y eran 10 de familia. Y van mojando en el palillo. Cada uno mojaba en el palillo y el otro dice: papá, que ha mojado 2 veces. Déjalo que se empache. Pero normalmente tu hijo no te pide permiso, ¿no? Para coger cualquier cosa de la nevera, porque es tu hijo. Y camina por casa libremente, y se mete por los cuartos, y se sube encima del sofá, y hace virguerías por todos sitios. Cuando son pequeños hacen de todo. Son tus hijos. Y tú no los coges y los tiras por el balcón, aunque a veces no. Los disciplinas, los corriges, los ama, los bendice. Amén. Porque son tus hijos. Esa es la gracia de Dios. Que el Padre nos corrige. Mira, Cristo pagó el precio de nuestra redención. Cristo pagó el precio de nuestra redención y se hizo la paz. Quiero que lo entiendas. Cristo paga el precio. Cristo paga el precio. Él paga el precio. Él paga el precio. Lo pago Él. Él paga el precio. No lo pagaste tú, lo pagó Él. Gálatas 3 dice, y esta escritura, Gálatas 3, es fundamental. Es fundamental. Es fundamental conocer para comprender la gracia de Dios en nosotros. En el antiguo pacto la bendición era por cumplir y guardar. En este nuevo pacto es por creer en aquel que tomó en sí mismo todas las cosas. Amén. Cristo
toma en su carne nuestros pecados, toma nuestras enfermedades, toma nuestros dolores, toma todo, lo clava en la cruz y nos reconcilia con el Padre y nos hace hijos, ahora por la gracia. Entonces Pablo le dice a los Gálatas: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar ahora por la carne. Porque, hermano, parece que tenemos que hacer algo más, como si no fuera suficiente el sacrificio de Cristo. No, ahora la gracia de Dios, lo que nos pide el Señor es que creamos. Y eso cuesta, ¿eh? Lo que nos pide ahora es que creamos, porque por medio de la fe somos hechos cercanos, por medio de la sangre somos hechos cercanos, por medio del sacrificio de Jesús somos hechos cercanos. Es la fe que hemos depositado ahora en Cristo Jesús. Cuando tú crees en su palabra, cuando tú crees en sus promesas, amén, esa fe te hace acepto. Amén. Por eso habrá que seguir creciendo en fe. Habrá que seguir creciendo en la fe de Jesucristo. Somos guardados por el poder de la fe. Te dejo deberes para que leas en tu casa Gálatas 3. Léete Gálatas 3. Pero despacito, no te lo leas como si no. Léete despacito el capítulo 3 de Gálatas. Despacito, poco a poco lo vas leyendo y vas imprimiendo ahí lo que el Señor dice en ese pasaje. Pero cuando tú crees, tú estás en Cristo Jesús, todo viene hacia tu vida. Por eso tienes que mantenerte firmes, fundamentado en tu fe, sin que nadie te aleje de lo que tú crees. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, pero por medio de la sangre hemos sido hechos cercanos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué abolió Él en su carne? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, ¿mediante qué? Su muerte en la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando ¿en dónde? En la cruz, en ella, las enemistades. Colosenses 1:15, 23. Es que esto tengo que dejar este sello, si no nos vamos sin lo fundamental. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Él es la imagen, el verbo, la palabra, cuando en ti se forma, es la imagen de Dios. Es Dios mismo obrando en tu corazón. Tú tienes que ir creciendo en esa fe en tu corazón, porque si tú vas creyendo, las puertas se van a ir abriendo poco a poco en tu vida. Tú vas a abrir puertas que se van a abrir en la medida en que tú creas, las puertas se irán abriendo. Amén. Y no es por tu esfuerzo, no es por carne, no es por sangre, es por su espíritu. Porque la palabra es espíritu y es vida. Y cuando tú proclamas, tú crees en la palabra que tú proclamas, creí por lo cual hablé. Porque el que cree, habla lo que está creyendo. Pero tú no puedes callarte de lo que tú crees. Yo creo, y lo creo que esta iglesia se va a quedar pequeña. Yo creo, y lo creo que Dios va a hacer sanidades y milagros preciosos en esta iglesia. Yo creo que Dios va a reconciliar matrimonio. Yo creo que Dios va a restaurar vida. Yo creo que cosas que aún todavía no han subido a nuestro corazón se van a hacer reales.
pero que Dios ya las tiene preparadas para nosotros. Amén. Tenemos que creer, porque cuando tú crees, ya estamos esperando recibir eso. Y entonces tú te gozas, porque no estás en desespero, sino que estás esperando algo bueno de parte de Dios. Tus labios se gozarán, se llenarán de risa, se llenarán de gozo. El incrédulo no puede llenarse de gozo porque no lo cree, pero el que cree ya lo está esperando. Amén. Tú pagaste el precio. ¿Quién pagó el precio? ¿Tú? No, lo pagó Cristo en la cruz. Él pagó el precio por ti. Lo único que tú tienes que hacer es creer y vas a recibir y esperar lo que estás creyendo. Amén.